juicio oral precisamente es la última etapa que vamos a estar viendo en un procedimiento penal. Vamos a ver, estamos ante una simulación de lo que pudiera ser una sala de juicios orales. Podemos meternos a las redes sociales y vamos a ver incluso videos de lugares de juicio donde se llevan a cabo este tipo de actividades en juzgados de oralidad en todas las entidades, y vamos a ver escenarios muy bonitos con maderas, con 2 mesas, con micrófonos, con pantallas, pero realmente donde nos hemos olvidado es qué actividad y cómo debemos actuar ante una situación en la cual el profesionista que se vea en la necesidad de participar en un juicio, cómo debe ser su actividad y a qué nos vamos a enfrentar, sobre todo cuando vienen siendo las primeras experiencias. Cuando ya tenemos más experiencia y más desarrollo en los juicios, entonces su forma de participación va siendo más diluida. Pero el primer impacto es la primera experiencia, es donde entra primeramente el choque, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Sí, ya hice mi dictamen, ya hice mi actividad, ya hice ya hice lo que sabía hacer, ya les presenté el informe a mi abogado, y ahora resulta que me llamaron a un juicio, que yo voy a ser el testigo, que me voy a subir, que me dicen que me van a preguntar. Entonces entra esa zozobra, ese temor de escenario, y es impactante cómo cuando entra un abogado defensor de impacto a restarle credibilidad al testigo, entonces aquel profesionista, incluso lo vemos con policías, con aquellas personas que tienen un carácter muy fuerte, en un juicio se nos hacen chiquitos, pequeñitos, ¿sí? Se reducen precisamente por esas estrategias que manejan los abogados, por esas técnicas de litigación que tiene como finalidad precisamente acabarlos, mutilar a los testigos. ¿Para qué? Para que la contraparte se quede sin información, se quede sin pruebas. Y esa es válido en un juicio porque es una técnica de litigación que cada abogado determina finalmente cuál es su estrategia. En este caso, vamos a ver primeramente cómo se encuentra desarrollado un escenario. Explicaremos cómo se encuentran constituidas una sala de juicio oral. Primeramente, siempre al frente, vamos a encontrar el escritorio, ¿verdad? Lo que viene siendo el estrado de donde se encuentra sentado el juez. El juez que va a ser la máxima autoridad en un juicio oral, que va a resolver la situación y es a quien se le va a transmitir la información. Él es nuestro auditor. En muchas entidades de la República vamos a ver juicios en la cual se constituye el tribunal de enjuiciamiento de manera colegiada, es decir, tenemos hasta tres jueces que van a desarrollar ese juicio y finalmente son los que van a dictar la sentencia, van a deliberar. Entonces, en algunas entidades son 3, pero en otros casos, en otras entidades, solamente es 1. Todo depende de cada entidad. Normalmente vamos a ver que en juicios tenemos un mallete. Esto se llama mallete, no se llama martillo, y es con lo que el juez apertura el juicio. Para que estemos al tanto de esta información, vamos a ver 3 lugares donde se encuentra la fiscalía, donde se encuentra el ofendido, donde se encuentra el asesor jurídico, y en otro estrado, al lado, de manera igual, de manera horizontal, se va a encontrar la defensa con el imputado o incluso con algún asesor técnico. También vamos a encontrar unos espacios donde precisamente es una mesa especial para que se encuentren los testigos, donde los van a sentar y ahí se les va a hacer las preguntas. Normalmente los escenarios tienen cámaras, tienen pantallas, precisamente porque todo se está grabando, todo el audio y todos los movimientos, todo lo que digamos se va a estar grabando. Esa es la esencia de los juicios orales, que sean videograbadas, ya no son por escrito, ya no son los expedientes, sino toda la información
se va a desahogar en esa audiencia de juicio oral, que es donde los testigos, prácticamente peritos o testigos presenciales, van a dar la información al juez. Una vez que ha sido presentado el juez, él se va a pronunciar ya con las partes que se encuentran presentes en el juzgado, y en ese momento les va a pedir que se individualicen. Es ahí donde debemos entender cuál es la posición de cada una de las partes y dónde se encuentran prácticamente sentadas. En un escenario, en un estrado, vamos a encontrar al ofendido. El ofendido es aquella persona que resintió el delito y que va a estar acompañado por un abogado de su confianza. Ese abogado se constituye como asesor jurídico, que puede ser puesto de manera oficiosa, o puede ser un abogado en particular, pero siempre y cuando conozca el sistema procesal penal acusatorio. La otra parte es indiscutiblemente el fiscal o Ministerio Público. Y del otro lado, como vamos a estar viendo, como vamos a observar, otra de las mesas, se va a encontrar el abogado defensor. ¿De quién? Del imputado. De esa persona que se encuentra, que fue señalada precisamente como partícipe de un hecho y que ahora en juicio, en este escenario, se van a desarrollar y desahogar todas las pruebas precisamente para demostrar que esta persona, el imputado, cometió el delito. Y el abogado defensor va a demostrar que no fueron así los hechos, que no hay responsabilidad en ese delito, o incluso que no hay delito, dependiendo de cada teoría del caso. Ya identificamos las posiciones y dónde se van a encontrar las partes, dónde se van a encontrar ubicadas. Y los testigos nos vamos a preguntar, ¿dónde va mi lugar? ¿Dónde voy a estar yo? Bueno, recuerden que siempre van a estar, desde que inicia el juicio, en una sala alterna, donde van a estar concentrados todos los testigos, donde no podrán comunicarse con su defensor o con la fiscalía, y hasta el momento en que sean llamados al juicio, entonces el auxiliar de sala les llamará y tendrán que ubicarse en un lugar destinado exclusivamente para el desahogo de su testimonial. Una vez que han sido llamados como testigos para pasar, obviamente, a la sala de juicio, los van a sentar precisamente en un lugar que normalmente queda a un costado izquierdo de la tribuna del juez. Dimensiones, pues mesas pequeñas, mesas grandes, no importa. Y van a empezar a ser grabados. Cuando ustedes, su participación de primer contacto va a ser con el juez. ¿Qué sugerimos? Nosotros como abogados no les podemos decir en ese momento que volteen a ver al juez, pero nosotros sugerimos que toda la información sea dirigida al juez. Una vez que identifiquen al juez, le van a expresar la información. Pero lo primero que va a hacer el juez es identificarlo, su nombre, si es que ya lo haya proporcionado, y también les va a pedir, o los va a percibir de que se conduzcan con verdad. Finalmente, les va a dar inmediatamente el uso de la voz a la persona o a la parte que haya ofrecido su testimonio, sea la fiscalía o sea el abogado defensor. En ese momento, inmediatamente el abogado inicia con preguntas. Y esas son preguntas que mejor ustedes saben, porque ustedes son los profesionistas en la entrevista. Los abogados van a iniciar con un interrogatorio para obtener la información. Bueno, si en el caso de que sea el abogado defensor y ustedes son parte, como peritos son de su parte, entonces tendrá que ser un interrogatorio muy light, muy ligero, muy cordial, y van a iniciar preguntándoles con su acreditación. ¿Qué significa esa acreditación? Que ustedes manifiesten a través de sus preguntas de a qué actividad se dedican, qué conocimientos tienen en el área, ¿verdad? Y les van a preguntar qué constancias o qué credenciales cuentan. Es decir, primera pregunta, licenciada, dígame usted qué actividad, qué profesión tiene.
Bueno, soy licenciado en trabajo social. ¿Cuántos años tiene ejerciendo esa profesión? 5 años, 10 años, toda la vida. ¿Dónde trabaja? Bueno, actualmente me dedico en mi despacho a realizar dictámenes periciales. ¿Cuántos dictámenes has realizado? 15, 20, 100. Entre más experiencia, más credibilidad. ¿Qué estudios tiene aparte de la licenciatura? Bueno, pues yo he participado como perito en tal tribunal, tengo estos diplomados, tengo estas constancias, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que expresar todas sus credenciales, y no porque sean muy buenos o toda la vida se hayan pasado estudiando y todos hayan ido a los seminarios, a los cursos y tengan esos diplomas, no significa que son los mejores testigos. Pero bueno, el abogado les preguntará ¿cuál fue su participación en este proceso? Entonces ustedes expresarán que fueron contratados para realizar un dictamen pericial en determinada área, ¿verdad?, donde observamos esto. Y entonces a través de preguntas es como van a ir sacando la información. Por eso es que su dictamen lo tienen que traer en la cabeza. O en su caso, algún apoyo material, a través de alguna diapositiva que previamente tendrá que ser consensado con el abogado para su presentación. Pero ustedes no tienen el dictamen. Ustedes son la fuente de la información, ustedes son las pruebas. O sea, como testigo, soy el que da la información al juez. Por eso sugerimos que incluso una vez que pregunten, que hagan la pregunta, la respuesta se la den al juzgador. Eso va a generar una credibilidad mayor. Pero también tiene que ser una escucha pausada para que cuando hagan la pregunta, ustedes esperen un par de segundos, 1 o 2 segundos, que no contesten de manera inmediata. Esto es una técnica que les sugiero, porque puede hacer que la contraparte les objete a su contraparte la pregunta. Entonces, cuando ustedes escuchen objeción insidiosa, objeción argumentativa, objeción conclusiva, esas objeciones implican que ustedes no pueden dar contestación porque se están oponiendo al tipo de pregunta. Y entonces el juez tendrá que decir procedente la objeción. O no procede la objeción, conteste, testigo, conteste y dé la información. Hay estrategias, hay consensos en los abogados cuando no podemos obtener esa información. Quizás se hace una pregunta sugestiva y entonces el testigo da la información y aunque la objeten ya se contesta fuera de tiempo, ya la objeción fue fuera de tiempo y ya la información ya se introdujo al juicio. Entonces, aunque esté mal realizada la pregunta, la información ya se dio y entonces el juez dirá, ya se contestó. Siguiente. Yo les sugiero que estén tranquilos, que no se pongan nerviosos. Finalmente, les voy a dar la respuesta clave. Nadie más sabe de su profesión y de su informe pericial que ustedes. Porque ustedes fueron los que lo desarrollaron, ustedes tienen la metodología y ustedes tienen toda esa bibliografía, todo ese bagaje de información necesaria para poder debatir. Entonces, no se pongan nerviosos. Normalmente cuando hacemos preguntas y son de nuestra parte, tendremos que ser muy light, de tal manera que los cobijamos, los protejamos. Lo difícil viene cuando son contrainterrogatorios. El contrainterrogatorio significa demostrarle al juez que la persona que se encuentra aquí, que es el profesionista que realizó un informe, no fue llevado a cabo con una metodología adecuada. Y los vamos a tratar de confundir y contradecir, porque si su informe está mal hecho y yo como profesionista del derecho me doy cuenta que lo hicieron mal, los voy a evidenciar en juicio. ¿Para qué? Para restarle credibilidad y que su conclusión, pues obviamente sea negativa y restarle su participación. Señor juez, en un alegato, señor juez, este testigo, ya lo vimos, se hará profesionista, pero no ha realizado ningún dictamen. Su señoría, este perito fue denunciado por falsedad de declaraciones y tenemos información que así lo acredita.
entonces les vamos a ir restando su credibilidad. Pero eso se da en un contrainterrogatorio. Recuerden que en un contrainterrogatorio la técnica adecuada es que la persona que realiza ese contrainterrogatorio sea a través de puras preguntas sugestivas. De tal manera que les va a decir, dígame, lo cierto es, perito, que usted no llevó una metodología adecuada de acuerdo a esta técnica, ¿cierto? Y ustedes tendrán que responder cierto o no es cierto. Esa es la dinámica de las preguntas. No traten de argumentar, es que así me lo dijo el abogado, así me lo pidió la fiscalía, porque se van a evidenciar. No traten de engancharse con ese show, con ese conflicto, porque el abogado precisamente lo que va a tratar es de hacerlos confundir. Y ustedes, su obligación es de aportar la información, esclarecer el hecho de acuerdo a lo que ustedes hayan participado. Entonces, en un contrainterrogatorio es cierto o no es cierto. Yo sugiero que no se enganchen, que recuerden que nuestra actividad como abogados, cuando estamos en un contrainterrogatorio, es pegarles fuerte a los testigos. Claro, siempre con respeto, pero esa parte es importante que ustedes entiendan que esa técnica de litigación está válida, que es válida para nosotros como jueces, como abogados realizarlas, y que no se trata de denostarlos, ni hacerlos sentir mal, ni hacerlos inferiores, simplemente se trata de una estrategia de litigación.